vamos a hablar sobre el alimento de las mascotas. Sergio Cerriquio. ¿Qué tal? Sí, mirá, la semana pasada tuve la oportunidad de escuchar en el Congreso Maizar a Magdalena Ferreira Lamas, gerente general de Mars para Mars South America, Mars Ujú. Latam, que comprende Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Mm. Y Orienta está a la cabeza de los segmentos de nutrición para mascotas, o pet nutrition, como se llama, y también de la parte de golosinas, de snacks muy conocidos como M&M, Snickers. Y realmente contó una serie de datos, Magdalena, que me impresionó acerca de la evolución del mercado, del segmento de alimentos para mascotas, y estamos en línea con ella. Buenas tardes, Magdalena. Sergio Buenas Cerriquio tardes. y Alejandro Matresuk te saludamos. Hola, Eh, Magdalena. Me gustaría, ¿Qué tal? Magdalena, que nos recuerdes, que recuerdes para la audiencia, en qué consiste este cambio que se dio. Vos mencionaste a partir del año, básicamente de la pandemia, cómo está qué pasó con el mercado de las mascotas, de los alimentos para mascotas, y un término que me llamó mucho la atención que fue la humanización de las mascotas. Sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación al programa. Gracias, Sergio, Alejandro. Y es así, realmente el mundo de las mascotas o el mercado de alimentos para las mascotas es un sector en crecimiento que viene hace años. Ahora, hay un cambio radical desde el punto de vista de la humanización, como mencionás vos, Sergio, y tiene Ujú. que ver con este rol de la mascota como un miembro más de la familia. Esto se ha tornado en un vínculo humano-animal. Y esto conlleva una cantidad de beneficios para la familia que tiene que ver con la salud mental, física y todo lo que tiene que ver con el impulso de la categoría. Entonces, el segmento ha crecido, pero se ha disparado este vínculo que mencionamos. Para darte algunos datos interesantes, 7 de cada 10 padres de mascotas las consideran un miembro más de la familia. Esto es un cambio significativo y obviamente va muy de la mano con el tema de la caída de la natalidad. Entonces, en algunos casos hasta vemos el reemplazo de los niños por las mascotas en las casas. Y algo muy fuerte y muy relevante, que es 4 de cada 10 consideran a la mascota en sus vidas lo más importante, más allá de los seres humanos que los rodean. Esos son datos muy importantes y desde el punto de vista, obviamente, de números de mercado, estamos hablando cerca de crecimiento de 16.000 toneladas, increyendo año tras año para Argentina, donde nos va a llegar a cerca de 1 millón de toneladas en la categoría de mascotas. Argentina es un mercado muy maduro desde el punto de vista de el cuidado de las mascotas. El consumidor argentino es aquel que convoca o va mucho más con mucho más frecuencia al veterinario que en otros países. Y cuando hablamos de dimensión de mascotas, estamos hablando de 32 millones de mascotas solamente en Argentina. Lo que es interesante es los perros, digamos, es una audiencia, una población que se ha mantenido más o menos estable, estamos hablando de cerca de 14 millones, y los gatos prácticamente se han duplicado. Y esto obviamente se ha disparado con la pandemia, como mencionábamos en el Congreso de Maizar. Así que es súper interesante todo lo que tiene que ver con la categoría per se. Fundamentalmente lo que cambia es este vínculo, ¿no? Y hay muchos datos, nosotros como compañía hacemos estudios de mercado tanto a nivel global como a nivel local, y lo que sí está comprobado es que la gente o el 83% de las personas afirma que su mascota ha tenido un cambio positivo en su bienestar mental. Esto tiene que ver con el bienestar, la salud mental, y que obviamente en la pandemia era absolutamente necesario. Entonces hay cifras interesantes donde se reconoce este vínculo, que a veces es más relajante estar con la mascota y reconectar frente al estrés que con la misma pareja. Así que datos muy curiosos, Sergio y Alejandro, a la hora de decir, bueno, ya asumiendo de la familia, la caída de la natalidad va, digamos, decreciendo estos números, y por otro lado va aumentando el mundo de las mascotas. Magdalena, Bueno, mencionabas el otro día que algo que a tener en cuenta, decías, lo que hoy es un requerimiento, una preferencia, se va a volver con el tiempo una exigencia regulatoria en términos del control de la calidad de los alimentos para mascotas. ¿Qué implica esto? Y además, ¿qué incidencia tiene sobre los presupuestos? Sí, bueno, y la realidad es que al ser el tutor de las mascotas, porque así se llama hoy el término de los padres de las mascotas, Ujú. y al tener este vínculo tan importante y tan relevante y ser un miembro de la familia, estos tutores son cada vez más conscientes de lo que le dan de comer, ¿no?
Entonces, cada vez son mucho más inquisitivos a la hora de entender la formulación. Y hablábamos el otro día del tema del maíz, ¿no? El maíz provee energía, provee nutrientes esenciales, la digestibilidad también es muy importante, y la seguridad que mencionábamos en el Congreso. Esto tiene que ver con la trazabilidad de las micotoxinas que en Mars nosotros hacemos, que tiene que ver con controles y trazabilidad, que como compañía global podemos realmente entender la seguridad de lo que se alimenta el animal. Nosotros lo que estamos viendo que en Estados Unidos el FDA ha declarado que estaría observando este tipo de requisitos para trazar la seguridad del consumo de los animales. Por supuesto que estos son el consumidor o el pet parent o el tutor, como lo llamamos, es aquel que va a elevar la vara frente a entender qué es lo que le da de comer a su mascota, como así sucede en diferentes categorías, ¿no? Donde la gente es cada vez más consciente de lo que consume y las regulaciones, todo lo que es el detalle de etiquetas, etcétera, es un común denominador. Y el mundo de las mascotas, con esta conciencia, vínculo para la familia, va a tener definitivamente esa mirada también. Bueno, Mars tiene marcas muy conocidas en el mundo de las golosinas, de los snacks, como M&M, Snickers, Skittles. En el caso de alimentos para mascotas, Pedigree, Whiskas, Optimum, ¿cuánto representa, por caso en la Argentina, cuánto representan un mercado y otro? Nosotros, en realidad, lo que nosotros hacemos es distribuimos los productos de chocolates, estos que mencionaste, y nosotros, junto con Royal Canin, incluso en el grupo que tenemos, distribuimos diferentes unidades de negocio. Esto significa Pedigree, Whiskas en la unidad de negocios que nosotros manejamos, como Mars Pet Nutrition, y después está Royal Canin, que tiene otra unidad de negocio. Creo que lo importante acá es mencionar que fabricamos nuestros productos en Argentina, en nuestra planta de Mercedes, y tenemos más del 90% de los proveedores locales. Y justamente es lo que hablamos el otro día sobre la importancia del maíz y los proveedores locales, donde vamos a ir de la mano desde el punto de vista de sustentabilidad y todo lo que tiene que ver con elevar los estándares, ¿no? Así que, bueno, mucho por hacer, mucho por apostar a Argentina, y donde esta planta tiene más de 20 años, y estamos súper contentos de poder seguir apostando a un mercado tan maduro como Argentina y a exportar a estos mercados que mencionabas al principio de South Latam con muchísimo orgullo. Y una última pregunta. Sí. Perdóname que me meta, Sergio. Sí. Quería saber, a la hora de alimentar nuestra mascota, ¿qué es lo que conviene más? ¿La comida seca, la comida húmeda, la comida cruda? ¿Qué es lo que le da mayor vitalidad a los bichos? Lo importante es otorgarle el valor proteico y nutritivo que el tamaño de la mascota y la edad de la mascota tiene. Entonces, nosotros tenemos productos segmentados frente a, si es un cachorro, la alimentación va a ser diferente, necesita más proteínas que un animal con edad mediana. Las razas también tienen sus distintivos, entonces hay una segmentación muy particular desde el punto de vista de qué le das al animal. El alimento seco y el alimento húmedo, lo que nosotros llamamos mixed feeding, es altamente recomendable. Nosotros ofrecemos alimento seco, que son las clásicas bolsas de Pedigree y de Whiskas, y también tenemos una tecnología de punta, que son los sobrecitos húmedos que menciona Alejandro, donde, por ejemplo, los gatos lo disfrutan muchísimo y prefieren alimentarse de eso. El perro, digamos, para poder generar una economía accesible, la mezcla de alimento seco y de alimento húmedo es lo recomendable. Pero lo que nosotros siempre promovemos es asistir al veterinario, consultar. Nosotros en Estados Unidos, como grupo Mars, tenemos más de 2.000 veterinarias, entonces se ha creado como Mars un ecosistema de consultoría, de acceso a todo lo que es la profesionalización de cómo alimentar a tu mascota. Así que podría estar 2 o 3 días contándote, Alejandro. Magdalena, una última pregunta. En el mundo, este tema del alimento para mascotas, recordemos, a los oyentes que estamos en comunicación con Magda Ferreira Lamas, gerente general de Mars Sort Latam. Y en el mundo los alimentos para mascotas están estallando, es un boom, ¿no es cierto? Porque por lo que las cifras que nosotros manejamos, dice que las mascotas en el año 2024 estaban, los alimentos para mascotas se estaban facturando a razón de
208 mil millones de dólares y se espera que alcance a los 314 mil millones de dólares para el 2029, es decir, una tasa de crecimiento del 8,54% anual. ¿Cuál es un disparate para cualquier mercado? ¿Esto pasa también en la Argentina o no? Sí, definitivamente. Nosotros lo que hablamos de este tipo de categorías es la conversión de calorías, que es un poquito lo que preguntaba Alejandro del alimento común a lo que es calorie conversion, ¿no? La conversión de calorías. Y cada vez más la gente es consciente de que esto de cocinarle versus darle el alimento correcto, donde nosotros proponemos este consumo de compañías que sabemos qué es lo que necesita la mascota de acuerdo a la edad, al tamaño, a la raza, es lo que se ha profesionalizado. Entonces, todo el mundo está entendiendo que el tener un miembro de la familia, que es hoy la mascota, y entender bien qué es lo que le tengo que dar de comer, es una tendencia mundial. Y la realidad es que se ha disparado en todos los mercados. O sea, probablemente nosotros tenemos mucho más desarrollo de conversión de calorías en Argentina y en Chile, pero Colombia tiene una tendencia muy acelerada, donde el calorie conversion ha sido menor versus lo que tenemos en estos mercados más maduros, pero es una tendencia exponencial. Así que mucho negocio por ver a futuro en esta categoría, en este segmento. Y una última pregunta mía, Magdalena. ¿Hay alguna estimación de cuál es el gasto promedio de un tutor en la Argentina en su mascota mensual? No lo tenemos así identificado así formalmente, pero cada vez tiene una mayor relevancia en la canasta de consumo, eso definitivamente, y entonces sí sabemos que el pet parent hoy prioriza dentro de la canasta el consumo de alimentos para mascotas, así que sí es parte de la canasta porque ha reemplazado categorías que van en decline, ¿no? En decrecimiento, pero es una proporción importante de la canasta. Muchas gracias, Magdalena. Seguramente muchas gracias a ustedes. Vamos a volver a ladrarte en algún momento. Dale, un placer. Muchísimas gracias, Sergio y Alejandro. Gracias por invitarnos a Mar. Gracias. Un abrazo. Placer es nuestro. Chao, adiós. Hablábamos con Magdalena Ferreira, que también trabajó siempre en mercados de consumo masivo, en PepsiCo, en Quilmes, en la unidad de negocios de Enercer, una empresa familiar mexicana, y ahora está hace algún tiempo en Mars, en las áreas de golosinas y de alimentos para mascotas.